Capítulo 2. Se produjo un largo silencio antes de que Gerald interviniese. ¿Sabes lo que estás diciendo? Claro que sí, contestó el conde, y me parece de sentido común. Creo que es la sugerencia más absurda que he oído en mi vida, dijo Gerald con lentitud. El conde se encogió de hombros. Muy bien, comentó, yo les he propuesto una alternativa. Pueden seguir cada uno su camino, pero permítanme que deje bien claro que no levantaré un dedo para ayudar a ninguno de los dos. Se dirigió hacia la puerta. Entonces Olivia dijo con una voz que no sonaba como la suya. ¿Podríamos por favor disponer de un poco de tiempo para pensarlo? Por un momento el conde titubeó y Olivia pensó que se iba a negar. Pueden darme su decisión esta noche, y me niego a escuchar más argumentos. Salió del estudio y cerró la puerta violentamente tras él. Olivia miró a Gerald. No puede ser cierto, murmuró. Gerald no contestó. Atravesó la habitación para quedarse de pie ante la ventana como si necesitara aire fresco para poder respirar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Olivia. Si nos negamos nos echará a la calle y nos moriremos de hambre. ¿Qué es lo que les ocurrirá a los pensionados? ¿Los pensionados?, se sorprendió Gerald. Sobreviven gracias a una pequeña cantidad que le proporcionaron los abogados hasta que él se hiciera cargo de todo. Pero estoy segura de que piensa dejarlos como están y la mayor parte de ellos están hambrientos. Gerald se puso rígido. Mis deudas ascienden a casi 10.000 libras, comentó. Si no las cubro seré enviado a prisión. Olivia lanzó un grito. Oh no, no te pueden enviar a prisión, Jerry. Sí, me mandarán a Fleet. Y con toda franqueza prefiero la muerte a eso. Olivia se puso de pie. Debo ir a casa, dijo. No puedo pensar con claridad aquí. Supongo, aunque no se lo he preguntado, que podré llevarme a Tony conmigo. ¿Qué le pasa a Tony? Montó uno de los caballos del conde y los mozos que él ha traído de Londres pensaron que lo había robado. Así que está encerrado en las caballerizas. Gerald giró sobre sí mismo y se llevó una mano a la frente. Esto se vuelve más y más absurdo a cada momento. Es como la trama de una novelita que nadie creería que pudiese suceder en la vida real. Pero está sucediendo, dijo Olivia con voz débil. Quiero ir a casa. A pensar. Con paso vacilante se dirigió hacia la puerta. Me voy contigo, dijo Gerald. No podría quedarme en esta casa y resistirme a la tentación de dar una paliza a mi hermanastro, que es lo que se merece. Olivia abrió la puerta. Ven conmigo si quieres, dijo. Pero te advierto que hay muy poco de comer. Gerald apretó los labios antes de decir. Pronto remediaremos eso si la señora Banks sigue aquí. Por supuesto que está aquí, contestó Olivia. No podría imaginarme a Chad sin la señora Banks. Ni yo tampoco, reconoció Gerald. Tomó a Olivia del brazo y caminaron por el corredor hasta el vestíbulo. No había señales de Upton. Se dirigieron a la sección de cocinas situadas al otro lado del comedor. Poco antes de llegar a ella se abrió una puerta y apareció el señor Bentinck. Oh, señorita Olivia, dijo. Supe que estaban en la casa y deseaba verla. Habló en un tono urgente que hizo a Olivia comprender que sucedía algo malo. Iba a volver a casa, señor Bentinck, le informó. ¿Puede entrar en la oficina un momento?, suplicó el señor Bentinck. Sí. Por supuesto, contestó ella. Y penetró en el despacho. Se trataba de una amplia habitación habilitada para guardar el gran número de cajas de latón donde se archivaba toda la documentación referente a la finca. Los muros estaban cubiertos de mapas de los enormes terrenos y propiedades pertenecientes al conde de Chatwood. No había menos de 8 pueblos y 6 granjas. Además de la principal que abastecía a Chad, todos los bosques se hallaban claramente marcados. Estaba también el lago, los ríos que lo alimentaban y los numerosos estanques y pequeñas lagunas esparcidas entre las granjas. Olivia se sentó en una silla junto al escritorio donde el señor Bentinck llevaba cuidadosamente la cuenta de todo lo relacionado a la propiedad. Los viernes distribuía los salarios entre el personal de la casa y los otros empleados de la finca. Jerry se quedó de pie frente a los mapas observándolos. Olivia pensó que debía estar comparando sus deudas con lo que su hermano poseía. ¿Qué ha sucedido, señor Bentinck?, preguntó Olivia con su voz suave. Veo que está usted preocupado. Muy preocupado, señorita Olivia, y como no sé qué hacer es por lo que le estoy pidiendo ayuda.
Usted sabe que ayudaré en todo lo que pueda, contestó Olivia. El señor Bentinck sacó una cuartilla de papel que le entregó a través del escritorio. Observó varios nombres en ella sobre la firma del conde. ¿Qué es?, preguntó Olivia. Su señoría me informó anoche, dijo el señor Bentinck, que ha decidido que nadie que tenga menos de 70 años reciba ayuda de ahora en adelante. ¿No les van a dar nada?, preguntó Olivia. Nada. Y esa es una lista de los pensionados de este pueblo que tienen menos de 70 años. Olivia volvió a mirar el documento y leyó el primer nombre. Pero la señora Hunter es paralítica, ni siquiera puede salir de su casa. El señor Bentinck permaneció en silencio y Olivia continuó. El señor Walton tiene 68 años, pero está muy enfermo del corazón. El doctor le ha dicho que no le conviene salir de casa. ¿De qué se supone que va a vivir? El señor Bentinck no contestó y Olivia leyó el siguiente nombre. Señora Chapman, 65 años. Pero si está ciega, murmuró. Casi completamente ciega. Incluso tienen que llevarle a casa la poca comida que puede comprar. Ya se lo dije a su señoría, explicó el señor Bentinck, pero no me hizo caso. Olivia continuaba mirando la lista. La señora Dunman cuenta solo con 61 años, pero tiene 2 nietecitos viviendo con ella, porque sus padres murieron. Si ella no puede sostenerlos y está ya demasiado frágil para trabajar, los niños serán internados en un orfanato. Su voz se rompió. Recordó que eso era lo que el conde había sugerido que podría suceder con Wendy. Había un nombre más, Nick Howell, de solo 47 años. Olivia lo miró y dijo: sin duda, usted debe haber explicado a su señoría que Nick es retrasado mental, que lo ha sido desde que nació. Mi padre obtuvo una casita para él ya que su familia no disponía de espacio para que viviera con ella. Lo sé, señorita Olivia, como sé también que se trata de un hombre inofensivo. Claro que lo es. Aún así tiene que comer y él no podría ganarse la vida como no podría volar a la luna. Pensó, sintiendo que se le encogía el corazón, que lo mismo le sucedía a ella. Entonces decidió que no debía pensar en sí misma en aquel momento sino tratar de ayudar al señor Bentinck. ¿Qué quiere usted que yo haga sobre esto?, preguntó. Quiero que le diga a estas personas lo que ha sucedido, dijo el señor Bentinck. Yo no puedo enfrentarme a ellos. No puedo porque sé lo que han sufrido durante tanto tiempo. Olivia se quedó inmóvil por unos momentos. Luego dobló la lista y la guardó en su bolsillo. Me gustaría pensar un poco esto, señor Bentinck, manifestó. Quiero ayudarle pero no veo qué puedo hacer. Lo siento, señorita Olivia. Sé que estoy comportándome como un cobarde, pero como he vivido aquí durante tanto tiempo estoy encariñado con esas personas y no puedo enfrentarme a ellas en esta noticia. Era muy poco frecuente que el señor Bentinck se mostrara nervioso, pero Olivia comprendió que en aquella ocasión tenía motivos para ello. En voz baja preguntó: ¿ha dicho usted a los otros vecinos del pueblo que no van a recibir ningún incremento en sus reducidas pensiones? Se lo dije a 2 de ellos que vinieron a pedir ayuda, así que supongo que a estas alturas todos lo saben ya. Olivia se puso de pie y le dijo a Jerry: debemos irnos a casa después de que hayamos visto a la señora Banks. Jerry miró al señor Bentinck. Por favor, diga a su señoría que no almorzaré aquí pero que lo veré más tarde. Muy bien, señor Gerald, contestó el administrador. Este es un día triste. Un día muy triste para todos nosotros. Jerry sacó algunas facturas de su bolsillo. Esto es por lo que vine a ver a su señoría, dijo poniéndolas sobre el escritorio. Le ruego que sume su importe y me diga la cantidad exacta a la que ascienden antes de mi regreso a Londres. ¿Se irá usted mañana por la mañana?, preguntó el señor Bentinck. No lo sé, contestó Jerry. Hay algo que tengo que discutir primero con la señorita Olivia. Pondré estos recibos en orden para usted, señor Gerald, prometió el señor Bentinck. Jerry tomó a Olivia del brazo y en silencio caminaron por el pasillo y cruzaron la puerta que conducía a la sección de cocinar. Upton se hallaba en la despensa. Podía oír que estaba hablando en tono agudo a uno de los criados. Entraron en la enorme estancia que a Olivia le había parecido fascinante cuando era niña. Disponía de una pequeña cocina y otra enorme en la que la señora Banks preparaba sus recetas cuando había banquetes o cenas para muchos invitados en los tiempos en que el conde anterior se encontraba bien de salud. Olivia recordaba haber visto, siendo ella muy niña,
a la señora Banks decorando un enorme bizcocho de varios pisos. Constituía una tradición durante las festividades navideñas en Chad. También recordó un bizcocho de bodas de 3 pisos, para uno de los primos, a quien su padre casó en la iglesia del pueblo, y siempre hubo alguna golosina para ella, para Tony y para Wendy en cada cumpleaños. La señora Banks era una mujer alta y obesa con mejillas como manzanas. Sonrió al ver quién entraba en su territorio. «Qué alegría verla, señorita Olivia», saludó. «La he echado de menos desde que llegó su señoría». «Y el señor Gerald es ya casi un desconocido en estos lugares». Gerald extendió la mano hacia ella. «Chad no sería Chad sin usted aquí, señora Banks», comentó Gerald. «Ahora quería irme a almorzar con la señorita Olivia, pero ella acaba de decirme que no tiene nada que ofrecerme». En lugar de mostrarse sorprendida, la señora Banks dijo: «He sabido de sus dificultades, señorita Olivia, y no sabe cuánto lamento lo que está pasando». Todo esto habría escandalizado al viejo conde, a quien Dios tenga en su gloria. Y como si no pudiera contenerse por más tiempo, la señora Banks continuó: «No es justo, señor Gerald, no es justo. Las cosas que están pasando aquí harán que el viejo conde se agite en su tumba». «¿Qué está pasando?», preguntó Gerald. «Me han dicho que voy a tener 2 mujeres menos a mi servicio y van a dejarse solo 3 doncellas arriba, al igual que 2 criados en lugar de 4. Olivia se sentó en la silla más próxima. Sabía que los sirvientes que estaban siendo despedidos habían trabajado en la casa grande desde que tenían 12 años y ahora se les echaba sin otra razón excepto que su señoría quería economizar. Era muy poco probable que alguno de ellos encontrara otro trabajo en los alrededores. «He estado aquí más de 30 años», estaba diciendo la señora Banks, «y sé muy bien lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está sucediendo está muy mal, no hay la menor duda sobre eso». «Estoy de acuerdo con usted», dijo Gerald, «y yo solo quisiera que hubiese algo que pudiera hacer. Si el señorito William o el señorito John hubieran vivido, las cosas serían muy diferentes», comentó la señora Banks con amargura. Entonces, como si se obligara a sí misma a ser práctica, dijo: «Así que ustedes quieren algo para almorzar, y lo tendrán. Vaya usted a casa, señorita Olivia, y llévese al señorito Tony con usted». Todo fue un error de esos hombres de Londres que no saben ni dónde tienen la cabeza. «Iremos a liberarlo», dijo Olivia con voz débil. «Es lo que deben hacer», la apresuró la señora Banks. «Y mándeme al joven Bert para que lleve la comida a Green Gables». Miró a Gerald y le sonrió. «Usted no va a pasar hambre, señorito Gerald». «No mientras yo esté aquí». «Gracias, señora Banks», sonrió Gerald. «Nunca he olvidado esas galletas de jengibre que usted solía hacerme para llevar a la escuela. Bueno, yo supongo que todavía le gustarán». «No me iré de aquí hasta que las haya probado de nuevo», prometió Gerald. Ayudó a Olivia a levantarse de la silla diciendo: «Vámonos, Olivia, o nuestro almuerzo llegará antes que nosotros». «Gracias, señora Banks», se despidió Olivia. «Siento mucho molestarla, pero realmente tenemos muy poco en casa». «Ya me he enterado, señorita Olivia, y es una verdadera pena. Eso es lo que es, teniendo en cuenta lo mucho que su padre y su querida madre hicieron por todos». Olivia se sintió al borde de las lágrimas, por lo que permaneció en silencio. Hizo que Gerald se apresurara por el corredor que conducía a la puerta trasera, la cual atravesaron, y se dirigieron hacia las caballerizas. Al acercarse a ellas, para sorpresa de Olivia, escuchó risas y aplausos. Cruzaron la entrada en forma de arco. En el patio de baldosas vieron lo que estaba sucediendo. Todos los mozos de cuadra se hallaban contemplando a Tony, que estaba realizando una exhibición circense con uno de los caballos más viejos. Sabía muy bien que Tony era capaz de mantenerse de pie en el lomo de un caballo mientras éste trotaba. Incluso si se hallaban sobre terreno llano, podía situarse con la cabeza en la silla y los pies en alto. Durante las vacaciones solía asistir a cuanta función de circo se programaba en los alrededores. En ellos había aprendido sus habilidades. Podía colgarse muy cerca del suelo mientras el caballo galopaba y volver a subir a la silla sin interrumpir su paso. Ahora Olivia observó que estaba echado boca arriba con las piernas sobre su cabeza, casi rozando las orejas del caballo. Cuando giró para quedar sentado de nuevo en la silla, los mozos aplaudieron y gritaron. Entonces, al ver a Olivia, le sonrió y se acercó a todo galope. «Hola, Jerry», saludó. «¿No quieres montar tú también?».
No por el momento, contestó Jerry. Pensamos que te gustaría volver a casa con nosotros para almorzar. Y de verdad que tengo hambre, sonrió Tony. Espero que haya algo de comer que no sea conejo. Lo hay, le aseguró Jerry. Pero será mejor que te des prisa o nos lo comeremos nosotros antes de que tú llegues. Tony hizo girar al caballo para regresar al patio. Mientras lo hacía, el palafrenero mayor, que llevaba muchos años en Chat, se acercó a decir: «Siento mucho, señorita Olivia, que el señorito Tony haya sido traído por esos forasteros de Londres. Ellos hablaron con su señoría sobre lo sucedido antes de que yo me enterara de lo que estaba pasando». Se sentía muy ofendido, según advirtió Olivia, y no pudo menos que sonreír al oír que llamaba forasteros a los mozos de Londres. En realidad eso eran para la gente del pueblo. «Me parece, Graves», sonrió Olivia, «que el castigo que el señorito Tony recibió no ha sido muy severo». «No, cuando supe dónde lo habían llevado», dijo Graves indignado. «Yo iba a pedirle un caballo para después del almuerzo», intervino Jerry. «Pero tal vez podría llevarme 2 a Green Gables para el señorito Tony y para mí». «Eso haré, señorito Gerald», dijo Graves, «y escogeré los mejores». «Gracias», contestó Gerald. «Estaré impaciente como siempre por montar cualquier animal elegido por usted». Graves pareció satisfecho. Tras abandonar las caballerizas, Olivia y Gerald caminaron hacia el lago. Se detuvieron en el puente y miraron hacia las aguas cristalinas. Los lirios y los iris amarillos se reflejaban en ellas. En la distancia se escuchaba el suave tintineo de la cascada que caía sobre las rocas que se encontraban en un nivel inferior. «Es tan hermoso», dijo Olivia. «¿Cómo puede vivir aquí y ser tan cruel?». No había necesidad de aclarar a quién se refería. «Supongo que la familia no tiene idea de cómo es», comentó Gerald. «¿Tú crees que se negará a ayudar a quienes siempre dependieron del tío Edward?», preguntó Olivia. «Estoy seguro de ello», afirmó Jerry. «Me gustaría saber por qué escatima el dinero, y te aseguro que dispone de mucho». «No puede hacer eso a los pensionados», protestó Olivia. «Admiro que estés pensando en ellos, pero primero, Olivia, tienes que pensar en ti misma». «Supongo que ahora ya no hay posibilidad de que Tony vaya a Oxford», murmuró Olivia. «Si quieres saber la verdad, no existe la más mínima posibilidad». «Entonces, ¿qué hará Tony?». «Yo mismo me estoy haciendo esa pregunta». Levantó la mirada hacia ella y sus ojos se encontraron. Era evidente que los dos estaban pensando igual cosa. Jerry apoyó los brazos en la balaustrada del puente y se inclinó hacia adelante. «Tengo 23 años», dijo, «y no había pasado por mi cabeza casarme todavía». «Supongo que tú sientes lo mismo». «Yo pensé que tal vez un día me enamoraría como mamá se enamoró de papá. Tu padre era el hombre más apuesto que he visto en mi vida, así que eso no debe sorprenderte». Los padres de mamá se pusieron furiosos porque querían que se casara con alguien más importante. Pero mamá me dijo que cuando vio a papá no hubo ya ningún hombre en el mundo para ella. Y eso es lo que tú esperabas que te sucediera. Te tengo mucho cariño, Jerry, y tú lo sabes. Pero siempre te he considerado, al igual que a William y a John, como si fuerais mis hermanos. «Supongo que yo siento lo mismo», admitió Jerry. «Mas si van a obligarme a que me case ahora mismo, prefiero hacerlo contigo que con cualquier otra mujer». «Pero tampoco creo que eso sea lo correcto, ¿verdad?». «No, claro que no lo es», reconoció Olivia. «Pero ¿cómo voy a dejar que Tony y Wendy se mueran de hambre?». Calló un momento antes de añadir: «Ni que tú vayas a prisión». «¿Quién iba a suponer que sería un hombre así?», musitó Jerry como para sí mismo. «Y sin embargo supongo que después de haber oído todo lo que mi familia decía sobre su madre debí haberlo sospechado. Él ha sido militar, así que no creo que siga bajo su dominio». «Su madre murió hace 3 o 4 años», informó Jerry. «Pero el veneno que le metió parece haber calado muy hondo». «No lo entiendo», dijo Olivia. «No puedo comprender cómo un hombre puede ser tan injusto y en cierta forma tan diabólico». «Lo siento, Olivia», murmuró Jerry en un tono diferente de voz. «Tal vez si no hubiera yo venido aquí con el problema de mis deudas te habría dado cuando menos un poco de dinero, y posiblemente te hubiera proporcionado algún lugar donde vivir aunque no fuera más que una de las casitas del pueblo». Olivia movió la cabeza de un lado a otro. «No te culpes». Él ya había decidido lo que iba a hacer. Contuvo el aliento antes de añadir. Sugirió que Tony podía trabajar en las cuadras,
aparentemente como mozo, y que Wendy ingresara en un orfanato. Jerry la miró con fijeza. Maldito sea una y mil veces. Es intolerable. ¿Cómo se atrevió a decirte esas cosas a ti? Olivia volvió la cabeza hacia otro lado. Vámonos a casa, dijo. Maldecirlo no nos va a ayudar en nada. Él tiene la sartén por el mango y si queremos recibir alguna ayuda tendremos que hacer lo que desea. Lo que desea es maligno, está equivocado. Por lo que nosotros lo único que podemos hacer es rezar, dijo Olivia con sencillez. Es la única solución que nos queda, añadió Jerry en tono sombrío. Después de cruzar el parque empezaron a caminar a través del mismo bajo los robles. Olivia iba pensando en lo hermoso y pacífico que era todo cuando de pronto en la distancia oyeron voces. Eran voces fuertes y alteradas como si hablaran numerosas personas furiosamente. Olivia se detuvo y levantó una mano para tomar el brazo de Jerry. ¿Qué está pasando?, preguntó. No tengo idea, contestó Jerry. En ese momento Olivia oyó que alguien corría por el sendero de grava que conducía al puente. Volvió la cabeza y vio que se trataba de Tony acercándose a ellos. «Aquí estoy», gritó. «Vosotros dos no habéis llegado muy lejos. Nos estábamos preguntando qué es todo ese escándalo», dijo Olivia. Tony se detuvo a escuchar. Las voces se volvieron a oír más violentas. «Parece una pelea», indicó. «Pero no puedo imaginar entre quiénes. Será mejor que vayamos a enterarnos», sugirió Jerry. «Sí, desde luego», convino con él Olivia. Y continuaron caminando. Tony les contó lo que sucedió cuando los mozos lo detuvieron y le dijeron que estaba arrestado. «Por un momento pensé que estaban bromeando», dijo. «Mas cuando advertí que eran tipos extraños a los que yo nunca había visto les expliqué quién era». «¿Y qué respondieron a eso?», preguntó Jerry. «Se negaron a escucharme. Me dijeron que era un ladrón y me llevaron a las caballerizas. Luego me metieron en un establo vacío y cerraron la puerta con llave». Olivia no pudo por menos que sonreír ante la indignación que había en la voz de su hermano. «Debe haber sido una ignominia para ti», murmuró. «Pero ahora estás libre. Me pusieron en libertad en cuanto llegó Graves». «Deberíais haber oído cómo se puso con esos tipos de Londres». «Me hacía incluso gracia la expresión de sus caras». «Bueno, he pedido a Graves que nos mande caballos a Green Gables después del almuerzo», le informó Jerry. «Con un poco de suerte tal vez podamos cabalgar antes de que su señoría se entere». «¿Su señoría?», repitió Tony. «Entonces ya debe haberlo visto Olivia». «¿Cómo es?». «Fui a Chad a rescatarte», dijo Olivia. Iba a informar a su hermano del terrible comportamiento del conde cuando salieron a un claro. Pudieron ver entonces a un hombre que estaba de espaldas a ellos, frente a un grupo de jóvenes del pueblo que le gritaban. Lo estaban insultando y diciendo algo muy especial que Olivia entendió con claridad. «Hambre, tenemos hambre». Inmediatamente se dieron cuenta de que el hombre que estaba de espaldas a ellos era el conde. Intentaba decir algo que no pudieron escuchar pero que provocó gritos de furia. Fue entonces cuando Olivia observó algo sobre el suelo y que parecía ser el motivo de la discusión entre el conde y los jóvenes. Con un leve estremecimiento descubrió que se trataba de uno de los ciervos moteados. Los jóvenes debían haberlo matado. Sospechaba que durante el último mes habían desaparecido 2 o 3 ciervos. No disponía de pruebas que apoyaran sus sospechas, pero ahora los muchachos debieron haber sido sorprendidos por el conde, y a buen seguro que éste estaría furioso. Jerry y Tony estaban pensando lo mismo evidentemente, pero nadie se movió. De pronto uno de los chicos se inclinó para tomar un puñado de tierra que arrojó al conde. Le oyó decir algo brusco en tono hostil. Levantó un palo que tenía en la mano. Entonces algo brilló a través del aire. El conde se tambaleó hacia atrás y se desplomó. Jerry y Tony corrieron hacia él. Los muchachos se dieron la vuelta y emprendieron la huida. Cuando Jerry y Tony llegaron junto al conde, este se encontraba tirado en el suelo, al lado del venado muerto. El mango del cuchillo que le había sido arrojado salía de su pecho. Olivia había corrido tras ellos. Cuando llegó donde estaban, Jerry acababa de extraerle el largo y afilado cuchillo. Al hacerlo la sangre brotó de la herida como de una fuente escarlata. Olivia lanzó una exclamación ahogada de horror. Se puso de rodillas y colocó la mano sobre la frente del conde. Tenía los ojos cerrados, pero estaba vivo. Y Olivia pensó con rapidez.
Está demasiado lejos para llevarlo a Chad, dijo. Será mejor que lo llevemos a casa, que está mucho más cerca. Por fortuna, la entrada al jardín no se hallaba a más de 30 metros de distancia. Quitaron la puerta de sus goznes, colocaron al conde sobre ella con toda delicadeza y lo llevaron con lentitud a la casa. Olivia corrió delante para abrir la puerta principal y avisar a Bessie. Sabía que se encontraría allí a aquella hora de la mañana. Bessie era la persona más indicada en el pueblo que sabría qué hacer. No solo cuidaba a cuanto vecino enfermaba en la aldea, sino que se trataba también de la comadrona y se encargaba de amortajar a los muertos. Bessie, Bessie, gritó Olivia. Con una sensación de alivio vio la bondadosa cara de Bessie asomarse por encima de los barandales. ¿Qué ocurre, señorita Olivia?, preguntó. He oído que hay problemas en la casa grande. Es el conde, dijo Olivia casi sin respiración. Le dieron una cuchillada y está desangrándose. El señor Jerry y Tony lo traen hacia acá. ¿Apuñalado?, repitió Bessie con horror. ¿Quién ha podido hacer una cosa tan terrible? Olivia no contestó. Pensó que sería una equivocación decir que habían sido los jóvenes del pueblo. Lo pondremos en el dormitorio de papá, sugirió. La cama estaba siempre lista por si tenían un visitante inesperado. No pocas veces Tony se presentaba con alguno de sus amigos de la escuela de forma intempestiva. Abriré la habitación, dijo Bessie, y voy a necesitar agua caliente. Hay una tetera en el fogón. Olivia corrió a la cocina. Mientras esperaba a que hirviera el agua, oyó que Jerry y Tony entraban en la casa con el conde. Cuando llegó al vestíbulo lo estaban subiendo por las escaleras todavía echado sobre la puerta. Bessie les daba instrucciones sobre el cuidado que debían tener. Introdujeron al conde en el dormitorio que había sido ocupado por los padres de Olivia. La cama estaba cubierta por una sábana limpia y, con gran cuidado, trasladaron al conde al lecho. Enseguida se dispusieron toallas y una jofaina. A Olivia no le sorprendió que Bessie sacara una gran caja de cartón. Su madre siempre la tenía lista y contenía ungüentos y vendajes para realizar una primera cura en un hipotético caso de urgencia. Ahora escuche, señorito Tony, dijo Bessie con rapidez. Vaya usted a buscar al doctor mientras yo hago lo posible para limpiar la herida y detener la hemorragia. Miró a su alrededor y vio que Olivia estaba de pie junto a la puerta. Por favor, señorita Olivia, baje a por el agua caliente. Olivia hizo lo que le decía y vio con admiración, antes de salir del dormitorio, la forma hábil con que Bessie desabotonaba la chaqueta y la camisa del conde. ¿Cómo pudo haber sucedido esto?, se preguntó Olivia mientras bajaba corriendo las escaleras. Tal vez cuando esté mejor castigará a todo el pueblo de alguna manera terrible. Estaba asustada al pensar en cuál sería la reacción de los aldeanos. Cuando llegó a la cocina encontró a Bert en ella con una cesta que había enviado la señora Banks. Pesa lo suyo, señorita Olivia, comentó el muchacho, pero logré llegar con ella. Te felicito por el esfuerzo, Bert. Olivia se preguntó si debía decirle que el conde estaba herido, mas decidió guardar silencio. En cambio le dio una moneda de 2 peniques de su bolso casi vacío. Bert se fue feliz, tal vez a gastar el dinero en dulces en la tienda del pueblo. El agua de la tetera no hervía todavía. Olivia abrió la cesta y descubrió que la señora Banks había cumplido exageradamente su palabra. Había 2 pollos pelados ya listos para cocinar, un jamón y una lengua de res ya cocinada pero aún sin trocear. Encontró igualmente un gran trozo del paté que era la especialidad de la señora Banks, así como huevos, queso, pan recién horneado, mantequilla y un budín. Era maravilloso ver tantos manjares y tan variados después de semanas enteras de no comer otra cosa que conejo. Olvidó todo por el momento. Aquel día cuando menos Tony y Wendy no pasarían hambre. Entonces se dijo que no debía preocuparse por nada excepto por el conde. Tomó en sus manos la tetera puesto que el agua ya estaba hirviendo y subió la escalera. Llamó a la puerta. «Espere un momento», gritó Bessie. Olivia esperó. Estaba pensando que de todas las personas que había en el mundo a la que menos hubiera deseado tener como huésped en Green Gables era al conde. Lo odiaba a toda persona que pudiese ser tan cruel como él, tan inmisericorde, tan carente por completo de corazón. Y no solo con ella,
sino con todos los ancianos del pueblo, sobre todo con las 5 personas que había puesto en su lista negra y a las que no pensaba dar ningún dinero hasta que tuvieran 70 años. Cruzó por su mente la idea de que si moría Jerry ocuparía su lugar. Arrepentida de aquel pensamiento, se dijo que era un pecado desear la muerte de cualquier semejante. Su padre se habría escandalizado. Debo rezar por su recuperación, se prometió a sí misma. Al mismo tiempo supuso que iba a ser una cosa muy difícil para ella. ¿Cómo podía rezar por un hombre que intentaba obligarla a casarse con un hombre al que no amaba y que no la amaba a ella? Hasta que la muerte nos separe. Podía oírse a sí misma haciendo ese voto. No puedo hacerlo, dijo en voz alta.